Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta sesión número uno del curso de Neuropedagogía. Agradecemos al maestro Miguel Ángel Hernández Espejel, secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación aquí en el Estado de México, por las gestiones realizadas en conjunto con el secretario de Educación Superior y Normal, el maestro Víctor Sánchez González, quien a su vez, bajo la dirección del doctor Juvenal Vargas Muñoz, quien es el director general de Educación Superior, nos han permitido colaborar en este curso de neuropedagogía de manera interinstitucional. También agradecemos al doctor Néstor Iván Anaña Ortega, quien es el rector de Credomex, y un servidor quien hace uso de la voz, doctor Mauro Avelar Castañeda, rector del Instituto de Formación Continua, Profesionalización e Investigación del Magisterio del Estado de México. Les damos la más cordial bienvenida a este curso de neuropedagogía. Bueno, pues vamos a iniciar un poco sobre el tema. Y lo primero que queremos dejar en claro es qué podemos realizar en este curso. En este curso es válido que un docente, que un catedrático de nivel superior se pueda equivocar. Es importante trabajar, fomentar el desarrollo de algunas habilidades blandas que puedan permitir tanto a los catedráticos como a los estudiantes de las diferentes licenciaturas y de las diferentes universidades que tenemos aquí en el Estado de México, transitar por este enfoque de las habilidades blandas. Por ello, utilizamos, fomentamos, desarrollamos todas nuestras acciones formativas con base en las mismas y bueno, pues seguimos comentando que será importantísimo tolerar el fracaso porque esto nos va a permitir ser más resilientes y con ello transformar nuestro paradigma educativo, nuestro paradigma en los conocimientos y poder construir algo que desde la neuropedagogía se llama entornos cerebro-compatibles. Es importante que de la información que nosotros vamos a manifestar, ustedes puedan indagar, puedan preguntar. Vamos a dejar al final un correo electrónico. Hoy, por única ocasión, estamos grabando la sesión. Las siguientes sesiones tendremos oportunidad de interactuar con cada uno de ustedes en el desarrollo de las mismas. Comentarles que tendremos alrededor de 5 sesiones contando la de hoy, que será muy importante para nosotros contar con su presencia de manera sincrónica, pero que si por alguna razón de horario, de alguna situación profesional o personal no pudiesen conectarse en tiempo y forma, dejaremos la información grabada en la página que les hará llegar el Credomex. Pues dicho esto, también es importante que ustedes tengan un tiempo para trabajar en estos entornos cerebro compatibles. ¿Qué es importante que nosotros podamos reconocer? A pesar de que tenemos estudiantes de nivel universitario que ya han tenido una trayectoria en su formación, será importante vincularnos con ellos y aprender con ellos porque en ocasiones ellos también tienen mucho que enseñar. Por ello, en estos procesos del desarrollo de los entornos cerebro compatibles, como lo maneja Goleman, como lo maneja Roxana Fernández Coto, será importantísimo que nosotros podamos trascender esa mirada y poder utilizar algunas herramientas neuropedagógicas que nos permitan estabilizar esa parte de la amígdala que en ocasiones, al ser parte de lo que Paul MacLean denomina el cerebro reptil, que se encarga precisamente de la supervivencia de las personas y que en ocasiones cuando los chicos o cualquier individuo se ve en una condición de riesgo, pueden tomar dos decisiones. Una que puede ser huir y otra que puede ser confrontar, pelear, atacar. Por ello, lo que nosotros vamos a sugerir de entrada es que podamos utilizar algo que Roxana Fernández Coto, neuropedagoga argentina, propone como los rituales de estabilización. Así, podemos iniciar con algunas preguntas detonadoras que después se puedan ir profundizando y también direccionando a contenidos
o a cuestiones de la vida personal, de los intereses genuinos y auténticos que tienen nuestros estudiantes para tomar esa información y utilizarla en beneficio de cómo brindar el conocimiento a nuestros estudiantes. En este sentido, pues podemos iniciar. Estas son preguntas que nos pueden ayudar para estabilizar el cerebro reptil. Puede ser que esto nos permita además conocer con mayor profundidad y ver el centro de intereses que puedan tener nuestros estudiantes. Eso es muy importante, ya que al final de cuentas, dentro de las mismas habilidades blandas y dentro de las propuestas que hace personas como Tony Wagner, que es uno de los principales precursores de estas habilidades blandas, quien es investigador en Harvard en el área educativa, y que bueno, se propone aquí algo muy interesante, que nosotros podamos reconocer con qué personas estamos interactuando, aprendiendo, colaborando. Por ello, en ocasiones es importante este tipo de preguntas que hacen que los chicos al llegar al aula se regulen, se sientan en un entorno de convivencia sana, pacífica, en un entorno donde pueden preguntar, donde se pueden equivocar, donde pueden aprender de manera libre. Por ello, parte de estas preguntas, será importante que ustedes, cada uno de ustedes, las puedan responder. Al final les daremos una actividad que nos permitirá conocer un poco más de quiénes son los catedráticos que están en nuestras universidades y que están construyendo el presente y el futuro de nuestra entidad y de nuestra nación. Dicho esto, podemos decir, preguntar, ¿qué es lo que más amas? ¿Qué es lo que más ama Mauro? ¿Qué es lo que más ama? Es a su esposa, que es su compañera de vida, a sus dos hijos, a Jimmy Said, a Zulia Bolet, que se han convertido en los referentes importantes de mi vida. Esas son a las personas que más amo. ¿Qué es lo que más le gusta hacer a Mauro? Le gusta leer, le gusta escuchar música, me encanta la trova, me encanta también un poco la música de salsa, cumbia, el regional mexicano. Me gustan muchos tipos y estilos de música. También me encanta hacer ejercicio, dedicarle un tiempo a esta parte es muy importante en mi vida. Y algo que me encanta, me fascina, me apasiona es jugar básquetbol. En su momento tuve la oportunidad de jugar básquetbol aquí en nuestro país de manera profesional, ser un seleccionado sub-17, representar al país en unos centroamericanos, es una de mis pasiones, es algo que me encanta. Y bueno, pues además, ¿qué me gusta? Pues fomentar la construcción de personalidades para que los profesionales de la educación se conviertan en neuroeducadores. Es algo que me encanta, que me apasiona, que lo hago con muchísimo gusto. Y bueno, el día de hoy la sesión estará fragmentada en 4 espacios. Esto es un ejemplo de lo que también como un recurso neuropedagógico es importante utilizar con nuestros estudiantes, que es la agenda. ¿Qué es lo que vamos a trabajar? ¿Qué es lo que vamos a realizar en el salón, en el aula, en las actividades, en la próxima semana? Esto es muy importante porque le da certeza precisamente a esta parte del cerebro que es la amígdala y evita estos secuestros amigdalinos que en ocasiones se dan por la desconfianza, por la incertidumbre, por el miedo, temor o alguna otra situación, valga la expresión, traumática que haya vivido el individuo y que a lo mejor no le permite interactuar de la mejor manera. Esto es un buen inicio, darle una pauta a las personas que van a interactuar con nosotros y decirles, hacia acá vamos a trabajar, hacia acá nos vamos a dirigir. Vamos a hablar un poco sobre lo que es la neuropedagogía, vamos a conocer también de manera muy breve elementos de la neurofisiología que nos permitan entender un poco más cómo funciona el cerebro, cómo está conectado los sistemas nerviosos y cómo de alguna manera a partir de eso podemos utilizar los recreos cerebrales, cómo construir entornos cerebro-compatibles. Hoy observaremos esa ruta que estaremos puliendo a lo largo de las 4 sesiones que vengan, pero que me parece importantísimo que las tengamos muy en clara.
Recuerda, si durante la sesión tú tienes alguna duda, alguna pregunta, al final vamos a dejar un correo electrónico donde estaremos rescatando todas las preguntas, todas las consultas que ustedes nos puedan hacer. A partir de esto vamos a iniciar, vamos a arrancar. Y queremos iniciar con una persona muy importante que es Franz Joseph Gall, el cual fue un frenólogo y que bueno, de alguna manera, esto de la frenología en aquellos tiempos, pues fue considerado como una pseudociencia que ellos, o aquellas personas que estaban vinculados a esta pseudociencia que es la frenología, defendían que la estructura del cráneo daba mucha información sobre las facultades y los rasgos mentales de cada individuo. Esto en los 1800 se convirtió en uno de los elementos de análisis, de reflexión, de poder ir entendiendo, dar esas primeras pautas de cómo entender lo que hoy ya podemos llamar neurociencias, neuropedagogía. Fue ese principio y precisamente Franz Joseph Gall pues fue una de las personas que estuvo indagando, investigando sobre lo que eran las funciones del cerebro. Más adelante, Charles Bell, él con estos estudios, que además dejarlo en claro, ¿no? Que sus investigaciones eran con personas ya muertas y que eso también pues limitaba un poco la investigación, la indagación y además de que la tecnología pues sí era demasiado limitada en aquel tiempo. Sin embargo, Charles Bell propuso una división de las funciones sensitivas y motoras a partir de las raíces espinales. Eso se convirtió en un elemento muy importante porque nos empezaba a dar pautas de lo que eran estos sistemas nerviosos y el parte del sistema nervioso central y periférico empieza a vislumbrarse desde aquí. Y bueno, pues una de las personas que hoy en día tiene mucha renombre o se reconoce mucho el trabajo de investigación del señor Paul Broca, pues es porque pues fue identificando algunas de las áreas donde se genera el lenguaje. Esto hoy en día es algo súper importante ya que nos permite entender en ocasiones cómo aprende un individuo, qué limitantes puede tener dependiendo de qué áreas de su cerebro funcionan de manera convencional o que tienen ahí alguna limitante, poder identificar cuáles son esos efectos que pueda tener alguna condición en las características del cerebro de cada individuo. Entonces, se convierte en una de las personas importantísimas y da pauta a alguien que hoy conocemos como el padre de las neurociencias, que es Santiago Ramón y Cajal, que dicho de paso, por el año 1906 ganó un premio Nobel de Medicina junto con Camilo Golgi por sus estudios, por su investigación sobre la estructura del sistema nervioso. Pues dicho esto, es aquí donde damos la pauta, donde podemos decir a partir de que Santiago Ramón y Cajal, con sus investigaciones, con sus estudios, ubica que en el cerebro existe algo que se llama neuronas, a partir de ese momento se da luz a lo que hoy conocemos como las neurociencias. Y bueno, pues en nuestra área lo que queremos de alguna manera es reconocer cómo trabaja el cerebro de una persona, porque eso nos permite, desde una mirada educativa, brindarle más herramientas al individuo para que pueda aprender, que se le faciliten los procesos de aprendizaje porque podemos identificar cómo opera o funciona su cerebro, su cuerpo y a partir de eso brindarle todas las herramientas posibles para que aprendan mejor y apliquen mejor ese conocimiento. Y bueno, pues la neuropedagogía es ese encuentro de dos áreas importantes que es la pedagogía y por otro lado las neurociencias cognitivas. Dicho de paso, a raíz del año 2000 y posteriormente de la pandemia, hicimos uso de un tipo de pedagogía que hoy pues es una de las más utilizadas
en los recursos a distancia, que es la pedagogía de coasociación que propuso Mark Prensky. Ya estaremos hablando un poquito de eso más adelante. Hoy simplemente es ubicar que hay dos fuentes que alimentan lo que hoy llamamos neuropedagogía, que son las neurociencias cognitivas, que a su vez están incorporadas por la psicología cognitiva y las neurociencias. Es decir, todos esos avances sobre conocer cómo funciona el cerebro han sido una base importantísima para dar pauta a lo que hoy vamos a conocer como neuropedagogía. Esta frase de Leslie Hart, que es pues una neurocientífica muy importante, me gusta mucho para dar inicio, pauta a lo que va a ser nuestra acción formativa. ¿Se aprende en la escuela? Es una pregunta interesante. Y para ello Leslie Hart dice, enseñar sin saber cómo funciona el cerebro es como querer diseñar un guante sin nunca haber visto una mano. Es decir, todas aquellas personas, profesionales de la educación, personas que se dedican a la enseñanza, a cualquier nivel educativo, necesitamos conocer cómo funciona el cerebro porque eso nos va a permitir ser mucho más asertivos, ser mucho más empáticos en cómo se puede transmitir conocimiento, en cómo orientar el esfuerzo de nuestros estudiantes para que ellos se acerquen al conocimiento, para detonar esas habilidades de indagación, para detonar ese pensamiento crítico, para detonar ese pensamiento complejo. Es importante definitivamente conocer cómo funciona el cerebro para tener elementos y herramientas suficientes para interactuar con nuestros estudiantes. En especial en el nivel universitario, no debiese bastar solamente ser un excelente catedrático. ¿En qué sentido? En el sentido de dominar contenidos, tener mucho conocimiento, sino transformar además esa cátedra en un escenario que, como ya lo comenté, Goleman, Roxana Fernández Coto proponen como entornos cerebro compatibles. Es muy importante porque nos va a permitir hacer esa dinámica de uno a uno, de entender cómo, por qué se comportan de cierta manera nuestros estudiantes, por qué en ocasiones parece que no les interesa lo que estamos brindando en la formación, siendo que ya están a punto de entrar a la vida laboral en el área de expertise que están estudiando y pareciese que no les hace ningún sentido, ¿no? A los chicos. Bueno, pues también hay que reconocer que el mayor, el mayor elemento que nosotros necesitamos, en especial en el desarrollo formativo de un individuo, es trabajar con sus habilidades ejecutivas. Y estas habilidades ejecutivas están precisamente en la parte prefrontal de nuestro cerebro. Hay estudios que a la fecha nos dicen que la parte prefrontal del cerebro de las personas termina de madurar aproximadamente a los 25 años de edad. ¿Qué quiero decir con esto? Que en ocasiones nuestros estudiantes universitarios, en ocasiones hasta de posgrado, todavía están terminando de madurar sus habilidades ejecutivas. Por ello es importante que yo ubique cómo funciona el cerebro de mis estudiantes porque me va a dar muchas armas, muchas herramientas de cómo estabilizarlo, de cómo retomar la atención en el aula, de cómo hacer que la clase sea atractiva, tal vez partiendo de los intereses que ellos tienen. De eso estaremos hablando el día de hoy y las siguientes 4 sesiones. En este caso, algo muy importante es entender esta cuestión de la neurofisiología del cerebro y hablaremos de manera muy breve de dos elementos importantes. El primero, que es el sistema nervioso central y el cual está integrado por el encéfalo y la médula espinal, ¿sí? Que este encéfalo, mejor conocido como cerebro, es esa parte que articula, que permite
recibir los estímulos externos, interpretarlos y dar una respuesta a esos estímulos. El sistema nervioso periférico es el que permite tener esas sensibilidades, son todas esas terminales nerviosas que están en todo nuestro cuerpo y que nos van a permitir percibir lo que está fuera de nuestro cuerpo, entenderlo, interpretarlo y tomar mejores decisiones a partir de esos esfuerzos de interpretación que hace el encéfalo y las respuestas que pueda brindar. Con esto, decir que, bueno, pues todos los docentes, no importa el nivel educativo en el cual te encuentres, ¿con quién trabajamos todos los días? Con el cerebro de nuestros estudiantes. Por eso será muy importante tener muy claro cómo funciona nuestro cerebro. ¿Qué acciones, por qué en ocasiones cuando yo estoy dando una clase, aunque es la misma asignatura y pueda yo tener dos grupos al que yo les imparta la misma clase, por qué en ocasiones el diseño de una clase como que es más asertivo para un grupo de estudiantes que para otro? Pues tal vez tiene que ver con cómo funciona el cerebro de nuestros chicos, ¿no? Hoy, a través de la neuroimagen, ya podemos observar cómo se desarrolla el cerebro en vida. Ya no necesariamente hasta que una persona muere y que se hacían todas las investigaciones post-mortem, pues no, hoy lo podemos hacer en vida. Y bueno, pues es importante reconocer de alguna manera, como les decía, pues qué elementos vamos utilizando, por ejemplo, cuando hablamos del lóbulo temporal superior, que tiene que ver mucho con el área de Wernicke, estamos apelando a cómo escucha, es esa escucha activa de la persona. Entonces necesito saber cómo estimular esa escucha activa porque me permitiría interactuar de una mejor manera. Dicho de paso, también el lóbulo occipital posterior, por ejemplo, es aquel que nos permite identificar lo que observa o cuando observa a una persona de manera activa, algo que llame su atención, ¿no? Ya lo habíamos comentado un poquito antes, en el caso de la corteza motora del área de Broca, es aquella área que tiene que ver con el lenguaje y de manera específica el cómo habla, cómo hace uso de ese lenguaje a través de la oralidad una persona. Les comentaba también que en el lóbulo prefrontal, prácticamente lo que llamamos en lenguaje convencional la frente, ¿sí? Al interior del cráneo, de la frente, pues está ese lóbulo frontal y prefrontal que permite trabajar las funciones ejecutivas que tienen que ver con la planeación, la evaluación, monitorear cosas, pensar, anticipar. Pues es importante que yo reconozca que en ocasiones esa parte, como les había mencionado, madura aproximadamente hasta los 25 años de edad de un individuo y que esto me permitiría también entender e identificar primero qué tan maduras están esas funciones ejecutivas y cuando identifique áreas de oportunidad, orientar los procesos para que se maduren de la mejor manera. Tenemos también, entre otras áreas, la corteza motora suplementaria, que también es muy interesante porque esta se activa. Por ejemplo, si ustedes hacen un diálogo y le dicen al chico, oh, imagínate que estás en una cancha de voleibol y estás tú jugando, representando a nuestra universidad y estamos en el último set, todo eso, ¿sí? Y hacer a través del diálogo, a través de las imágenes, que los chicos se integren a eso que le estamos haciendo reflexionar, la corteza motora suplementaria se activa y hace sentir al cuerpo como si estuviera haciendo o viviendo esa experiencia. Está muy interesante porque eso permite también en ocasiones mejorar la experiencia de aprendizaje que podamos tener. Algo de lo que quiero platicar es sobre una teoría que propuso Paul MacLean.
Paul MacLean creó la teoría del cerebro triuno. Hoy esa teoría se conoce como un neuromito. ¿Por qué? Porque no todo lo que pensaba Paul MacLean o todo lo que mencionó en sus investigaciones que se daba es cierto, sino hoy con todo el avance científico y tecnológico podemos identificar que, bueno, esto que Paul MacLean decía que había tres cerebros en uno, hoy sabemos que solo el encéfalo, ¿no? Todo completo. Pero que esas funciones de las que Paul MacLean hablaba sí son reales, sí son vigentes, ¿no? Él hablaba de un cerebro reptil, que tiene que ver esa parte del cerebro, que tiene que ver con la supervivencia, que tiene que ver con la reproducción de, de la especie, y que a partir de eso podemos entender que en ocasiones algunos de nuestros estudiantes pareciese que está distraído, pareciese que todo el tiempo nos está como que contrapunteando, como que está agresivo en el salón o como que nos está desafiando. Si te hace sentido esto, puede ser que estés experimentando una respuesta de esa parte reptiliana de tu estudiante, pero de forma en ataque, en forma de contrapuntear, en forma de atacar eso que para él pareciese una situación incómoda, una situación de riesgo. Y en ocasiones, no sé si les ha tocado, en mi experiencia sí me ha ocurrido, que tenemos estudiantes que están sentaditos en la fila, calladitos, con su cuadernito, parece que están tomando nota, y de repente dices, Mauro, por favor, ¿me puedes comentar quién es el creador de la teoría del cerebro triuno? Y de repente Mauro hace una mirada como perdida y te dice, perdón, no sé, estaba distraído. O sea, parecía que estaba ahí, sentado en tu aula, escuchando, y sin embargo, su mente estaba en otro lugar. Eso ocurre por esa respuesta de huida, por lo que comentábamos, porque se sienten en un espacio inseguro, por alguna experiencia anterior que hayan tenido, traumática, algún temor arraigado que no puedan desarraigar y que se siga reflejando tal vez en la materia, con la personalidad que cada uno puede tener. La forma de regular estas respuestas son con los rituales de estabilización, que fue algunas de las preguntas que hicimos al principio. ¿Qué es lo que más amas? ¿Qué es lo que te gustaría comer? ¿A qué te gustaría dedicarte? ¿Qué es lo que más te gusta hacer en tu tiempo libre? Son preguntas que ayudan a estabilizar esta parte del cerebro y que nos pueden permitir hacer que el cerebro en general se sienta tranquilo, relajado y con la mejor disposición para el aprendizaje. Paul MacLean hablaba también que había otra parte, que era el cerebro límbico mamífero, que tiene que ver con la regulación de las emociones y que, bueno, esto nos permite también entender que somos seres biopsicosociales, que somos seres que sentimos, que vivimos, que sentimos emociones y que es muy importante, poco a poco estaremos trabajando algunos elementos en las siguientes sesiones que puedan orientar nuestro desarrollo socioemocional y que nos permita tener elementos, herramientas, estrategias para utilizar en el aula. Y la última parte, que es la que en ocasiones más se centra en la parte educativa, que es el neocórtex, y ese neocórtex Paul MacLean ubicó perfectamente que estaba incorporado por los hemisferios cerebrales. Aquí algo muy importante, esto también nos parece relevante comentarlo porque se consideraba anteriormente que solo trabajaba el hemisferio derecho cuando había ciertas habilidades creativas, de innovación, psicomotoras, cuando una persona hacía procesos de análisis, de reflexión, de lectura, la que desarrollaba un pensamiento abstracto, racional, pensábamos que solo era el hemisferio izquierdo el que se conectaba. Hoy eso ya es un neuromito, sabemos que hay conexión e interacción entre los dos hemisferios. Cuando decimos, por ejemplo, que
la parte del lenguaje sí tiene que ver con el hemisferio izquierdo, pero entender el lenguaje en ocasiones requiere de la otra parte del hemisferio derecho, que hace el entender a lo mejor un mensaje irónico o el doble sentido que en Latinoamérica se utiliza, bueno, más en México se utiliza, en fin. ¿Qué queremos decir con esto? Que ambos hemisferios se complementan, hay funciones específicas, a esas funciones específicas se le llama lateralidad hemisférica, lateralización hemisférica, pero hoy reconocemos que los dos hemisferios se conectan si estamos sumando, si estamos dibujando, si estamos cantando, si estamos bailando. Definitivamente en cualquier acción, actividad que realizamos, se conectan los dos hemisferios, pero esa lateralización hemisférica en ocasiones hace que un hemisferio tenga mayor actividad que otro. ¿Sí? Y bueno, pues dicho esto, es importante identificar cómo funciona esto que descubrió Santiago Ramón y Cajal. ¿Sí? Las dendritas, el soma, el axón son parte de lo que nosotros hoy conocemos como neurona. Y las dendritas, pues es esa parte, ya se dieron cuenta que son como las ramificaciones que están después del centro, del núcleo que es conocido como el soma, y ese cuerpo, ¿sí? que está mielinizado, esas vainitas que se ven ahí en el cuerpo de la neurona, se les conoce también como axón. Las dendritas son las que permiten esa transmisión de información de neurona a neurona y que para nosotros en educación es importante reconocerlo porque en la medida que se consolide una red neuronal, es decir, la comunicación de neuronas con otras neuronas, va a permitir que el aprendizaje sea más duradero. El soma, pues es la parte de la neurona que contiene al núcleo y que precisamente es donde promueve la vitalidad de la misma neurona. Por eso era importantísimo el soma. Y el axón, pues es esa parte de la neurona que transporta los impulsos nerviosos que están del soma hasta las dendritas que están al final. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a poder ubicar en este elemento de reconocimiento, ¿sí? Y poder entender y reconocer que además hay diferentes tipos de neuronas, algunas se llaman unipolares, otras bipolares, otras multipolares y otras piramidales, que en otras sesiones estaremos ahondando. Hoy lo que nos interesaba es que ustedes ubicaran, pues a nivel general, cómo está integrada una neurona y la importancia que tiene de concretar redes neuronales y consolidarlas, que más adelante hablaremos de algo que se llama repetir con novedad. ¿Sí? Y bueno, pues entrando ya un poquito más de lleno, pues vamos ubicando lo que son los entornos cerebro compatibles, que tienen que ver con este primer momento de identificar que en el cerebro la unidad básica funcional para el aprendizaje son las neuronas. Esto se genera a través de los impulsos electroquímicos que se van transmitiendo a través de las dendritas, de los axones y que van de neurona a neurona y que esto, cuando nosotros repetimos un proceso de otra manera, lo trabajamos con videos, lo trabajamos con material concreto, lo trabajamos con algún texto de lectura dirigida, hacen que se consoliden las redes neuronales y eso es lo que permite el aprendizaje. Es importante reconocer que pues el aprendizaje puede ir a la memoria de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo. A corto plazo son cuestiones así muy rápidas que en ocasiones no perduran ahí o no se quedan ahí tan fijas, que en ocasiones hacemos una operación y el resultado lo mencionamos, lo tenemos muy claro, pero a los 5 minutos ya olvidamos el resultado de la operación porque no es tan necesario, tan útil. Eh, la memoria intermedia o de mediano plazo es la que normalmente utilizan nuestros estudiantes. ¿En qué sentido? Lo aclaro. En el sentido de que son aprendizajes o conocimientos
que solo los adquieren para un examen, para una evaluación, para una actividad, y cuando no se repiten con novedad, cuando no tienen esa parte que les haga tanto sentido, lo terminan olvidando en un par de semanas, un par de días, porque no tiene esa durabilidad, no se consolidaron las redes neuronales y por ello el conocimiento es efímero. El que nosotros requerimos es precisamente un conocimiento que vaya a la memoria de largo plazo, que tiene que ver con estimular la consolidación de redes neuronales que estaremos trabajando un poquito más adelante. ¿Qué ayuda para que tenga mayor impacto o que se consolide una red neuronal? La parte emocional. Eso ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, será importante por eso que nosotros ocupemos los rituales de estabilización, cómo te sientes, cómo te va, qué color te gusta, qué es lo que más te apasiona, cómo te gustaría cambiar el mundo. O sea, son preguntas que lo incluyen al estudiante y eso permite que la parte emocional empiece a fluir. ¿Vale? La neuroplasticidad, pues, es esta capacidad que necesitamos desarrollar, ¿no? Lo decía Charles Darwin. ¿Cuáles son las especies que sobreviven? Las especies que sobreviven no son las más grandes, no son las más fuertes, no son las más veloces, sino las que se adaptan más rápido al medio. Por eso la neuroplasticidad es esa capacidad que tiene el cerebro de reorganizarse, de modificarse, de adaptarse, a pesar de que en ocasiones una persona puede perder una extremidad, sin embargo puede bailar, puede tomar objetos, puede peinarse, puede bañarse. Eh, Esto es un ejemplo claro de esa neuroplasticidad y que además es la clara realidad, la clara visión que nosotros como neuroeducadores necesitamos tener, porque quiere decir que todos pueden aprender algo nuevo. Hace unos meses tuve la oportunidad de platicar con el heptacampeón mundial de cálculo mental, el señor Alberto Coto García, y cuando estábamos en el diálogo llegó un momento donde le pregunté, Alberto, yo te quiero preguntar, tú desde que eras pequeño, ¿ya tenías esta habilidad de calcular, de hacer operaciones enormes y llegar a los resultados correctos? Y me dice, Mauro, no. Yo esta habilidad la fui desarrollando. La desarrollé por mi gusto a las apuestas, por los juegos de azar, por ganar en esos juegos de azar, desarrollé mi habilidad calculista. Y hoy pues esto me ha abierto muchas puertas. Sin embargo, aquí algo que quiero reflexionar y que me gustaría que ustedes tuvieran la oportunidad de ayudar a sus estudiantes a reflexionar es que todos tenemos una cierta capacidad, pero eso no nos debe de limitar. Y que si nosotros entrenamos, perfeccionamos nuestras habilidades, podemos llegar a mejores desempeños precisamente porque la neuroplasticidad que tiene nuestro cerebro nos puede ayudar siempre y cuando tengamos muy claro hacia dónde queremos llegar y cómo lo podemos desarrollar. Por eso es tan importante conocer esto y poderlo transmitir en el aula. Carol Duke, que es una psicóloga social muy importante de Estados Unidos, propone mucho el ayudar a cualquier individuo, pero yo lo traspolo a la educación, a que trabajemos en minimizar y contrarrestar la mentalidad fija de nuestros estudiantes y promover una mentalidad de crecimiento. La mentalidad fija es aquella que te dice, yo no puedo aprender un idioma porque no he podido nunca, yo no soy bueno para las matemáticas, yo no sé hacer este deporte, yo no puedo bailar porque nunca me enseñaron en casa. Esa es la mentalidad fija. Cuando te invitan a hacer un proyecto y no te quieres arriesgar por la crítica o no o quieres tenerlo todo bien ajustado porque no te gusta equivocarte, eso duele y a veces hace que te limites en tu toma de decisiones, en las acciones que implementas. La mentalidad de crecimiento, sin embargo, es lo opuesto, es ayudarle a tu cerebro a replantearse cómo sí se pueden lograr las cosas.
Está bien, no he sido bueno en el idioma porque realmente no he tomado las clases con la seriedad que debía. Hoy voy a empezar a tomar mis clases, voy a dedicarles tiempo, no solo al estudio, sino a la aplicación para que pueda dominar la lengua. Ese tipo de ejercicios son los que hay que ayudarle a nuestros chicos a trabajar en el aula, que tiene que ver con esto que comentamos al inicio, que el aula, que las prácticas, que los proyectos sean el mejor lugar donde el chico se sienta cómodo para experimentar, para equivocarse si es necesario y que el equivocarse, el error, se convierta en la mejor oportunidad para aprender porque va a haber un feedback asertivo, un feedback objetivo que le ayude a mejorar su desempeño, que sea tolerante al fracaso, porque si aprende del error y tolera el fracaso, seguramente desarrollará resiliencia y emprendimiento. Y esas dos habilidades blandas son mega importantes en el trabajo de cualquier tipo de industria, de servicio, porque permite al ser humano adaptarse lo más rápido posible al entorno. Eh, Andrés Oppenheimer, en uno de sus libros, en sus textos, eh, habla de un texto que se llama Sálvese quien pueda y otro que se llama Crear o Morir. En ambos habla en especial de la importancia que tiene esta adaptabilidad, ¿sí? De aprender de los errores, de ser tolerante al fracaso, de reconocer que hoy en día probablemente los trabajos que se van a crear en 5 o 10 años todavía no existen y tal vez los conocimientos duros que les brindamos en las carreras no les serán todos de utilidad, pero si desarrollamos sus habilidades blandas, la tolerancia, el fracaso, aprender del error, ser emprendedores, trabajar de manera colaborativa, ser resilientes, desarrollar su pensamiento crítico, su desarrollo socioemocional, puede ser que tengan más herramientas para adaptarse en un futuro laboral que ahorita es incierto y que no conocemos, pero que tengan las herramientas intrínsecas que le permitan desarrollarse como se debe. Entonces, este es un primer escenario. Los entornos cerebro-compatibles se van creando con la motivación. Estos entornos deben de ser sin amenazas, con confianza, con respeto, con amabilidad. Se puede promover la disciplina positiva, es decir, no. Roxana Fernández Coto habla de escenarios caórdicos, ¿no? Donde esté el caos, pero también el orden. Es decir, que tengan la libertad de movilidad los chicos, de usar el teléfono si es necesario, para indagar un concepto, para indagar un procedimiento, para afianzar una habilidad, que esto no sea una limitante, pero que además tengan esa libertad de expresar, esa libertad de aprender, esa libertad de equivocarse y que esto permita, por eso que nosotros como neuroeducadores, tener esa habilidad de ayudarle a nuestros chicos, primero, a reconocer sus talentos y segundo, a potenciarlos. Eso es obviamente como una de las partes que estaremos trabajando. Hay que ir minimizando las amenazas, por ello la sugerencia de algunos recreos cerebrales, de los rituales de estabilización que estaremos trabajando. ¿Por qué? Porque esas amenazas en ocasiones son reales o son imaginarias, ¿no? Es real que puedes reprobar una materia y que puede ser que no continúes tu carrera, eso es real, pero lo imaginario puede ser que no soy bueno para las matemáticas, es que elegí ingeniería, pero la verdad es que no soy bueno para la ingeniería. En fin, eso puede ser más imaginario y que eso limite el actuar de nuestros estudiantes. Por eso habrá que trabajar mucho en el autoconocimiento y en la autoconfianza de nuestros chicos. Y bueno, pues es importante, como lo dice Thomas Armstrong, trabajar con la neurodiversidad. Hoy sabemos, como ya lo comentamos, que hay lateralización hemisférica, que hay diferentes desempeños en un aula, que no todos aprendemos igual y que, bueno, por ello es importante el repetir con novedad, repetir los contenidos de diferente manera que le permitan al individuo, si no fue de manera visual, pues ahora de manera auditiva. Y si lo auditivo no terminó de consolidar un conocimiento, que haga una lectura y que luego pase la información a una aplicación, a un texto.
Esa es la parte que nosotros tenemos que reutilizar. Los estilos de aprendizaje existen, pero para identificar cómo funciona el cerebro de cada persona. Y cada persona trabaja diferente. No podemos trabajar solo con clases homólogas. Podemos tener un punto de partida homólogo, pero después habrá que nutrirlo con muchos recursos, como les decía, videos, audio, aplicaciones, juegos, ¿por qué no? Juego de roles, estudios de caso, lecturas dirigidas que ayuden a contribuir este desarrollo de conocimientos, habilidades, actitudes que queremos fomentar en nuestros estudiantes. Lo más importante es ayudar a quitar etiquetas a nuestros chicos porque con todo el trayecto formativo que traen de preescolar, primaria, secundaria, media superior, en ocasiones puede ser que alguien los haya etiquetado como los malos para X materia o que los hayan etiquetado como los inteligentes, ¿no? Cuando, pues bueno, la inteligencia es muy compleja de analizar, de evaluar, pues porque en ocasiones solo se va tomando el mayor número de instrumentos que se han utilizado es sobre el coeficiente intelectual, pero la inteligencia es mucho más que el coeficiente intelectual, la toma de decisiones, algunas cuestiones socioemocionales, y por eso es importante no etiquetar a nuestros estudiantes. Mejor ayudarlos, alentarlos en los desempeños y darles claridad cómo mejorar los resultados de acuerdo a sus habilidades, capacidades, centros de interés, entre otras cosas. Y bueno, pues lo que comentábamos hace un momento, queriendo colocar algunos ejemplos, el repetir con novedad, pues por ejemplo este refrán, ¿no? Que dice, al ojo del amo engorda el caballo. Yo te pido que aquí, si estás viendo la transmisión de manera asíncrona, le pongas pausa al video e intenta utilizar otras palabras para referirte al mismo refrán. ¿Okay? Ahora te pido que veas una aportación que hace un servidor. Al globo oftalmológico del poseedor torna obeso al equino. Busque otras palabras para decir lo mismo. ¿Sí? En ocasiones necesitamos utilizar más tecnicismos para repetir con novedad y en ocasiones necesitamos un lenguaje más convencional que les sirva a los chicos para entender lo que nosotros queremos transmitir, que lo asimilen mejor y que puedan lograr aprendizajes más duraderos. A equino, objeto de un obsequio, no se le aquilatan las piezas mandibulares y maxilares. ¿A qué refrán crees que estamos haciendo referencia? ¿Okay? Esperamos que hayas llegado al refrán que estamos proponiendo, que es a caballo regalado, no se le miran los dientes. Yo creo que en este momento empieza a fluir ya el proceso profesional de cada uno de ustedes y comienzan a identificar varias rutas, varias pautas, de decir, ok, lo que yo necesito es trabajar un poco sobre los recreos cerebrales, ok, necesito trabajar sobre los rituales de estabilización, necesito trabajar con actividades para poder repetir con novedad porque me doy cuenta que mi grupo le falta consolidar esto o lo he trabajado porque también es válido, ¿no? Lo he venido trabajando, no sabía que se llamaba así, pero me doy cuenta que cuando lo trabajo, los resultados son mejores, son diferentes, ¿vale? Y bueno, pues vamos a hacer algo aquí diferente. Vamos a hacer un pequeño recreo cerebral, que es una actividad que permite relajar el cerebro de la actividad que venimos realizando, hacer un stand-by, pero que este stand-by nos permita retomar el contenido más adelante. Pues tenemos aquí algunos personajes. Tenemos una hormiga, un león inteligente, una nutria amable, el koala, el ratón blanco, el conejo sonriente y el faisán rojo. A todos ellos los vamos a incorporar en un cuento. Yo te voy a pedir que de manera personal, en tu espacio donde estás tomando esta sesión, en un momento más pongas pausa a nuestro video
Y lo que realices es lo siguiente. Vas a inventar una historia donde puedan participar estos 7 personajes. Y la intención es, por ejemplo, cuando uno lo hace en el aula, puede trabajar esta actividad que es una técnica de mnemotecnia, que es muy potente, es muy antigua, muy vieja, pero muy potente, que permite activar la memoria, las conexiones neuronales y que ayuda a consolidar ciertos conocimientos. Voy a hacer el ejercicio, yo en este momento te diría pausa el video, haz tu cuento y lo confrontamos con, bueno, no necesariamente confrontarlo, lo compartimos más adelante en la actividad que les vamos a pedir y posteriormente pues vamos analizando qué tan cercano o lejano se hizo conforme un servidor realizó la actividad. Pues te sugiero que pauses el video, adelante y elabora tu cuento. Ahora, yo continuando con la actividad, voy a hacer el siguiente cuento donde voy a incorporar a todos los personajes que están aquí marcados y lo primero que diré es que la hormiga salió a dar un paseo y se encontró con un día soleado. Entonces, esta actividad se puede hacer dándole el turno a varias personas. Entonces, la primera persona dice, la hormiga salió a dar un paseo y se encontró con un día soleado. La siguiente persona tiene que mencionar lo que dijo la primera y agregar lo que está haciendo el personaje que le tocó. Hago el ejemplo. La hormiga salió a dar un paseo, se encontró con un día soleado y vio al león inteligente leyendo un libro. Entonces, todos los demás que están presentes repiten lo que dijeron las dos personas. La hormiga salió a dar un paseo, se encontró con un día soleado y él se encontró con el león inteligente leyendo un libro. La siguiente persona agregaría, mientras la nutria amable se refrescaba. ¿Sí? Mientras la nutria amable se refrescaba en el agua. Bien, entonces todos repiten, la hormiga salió a dar un paseo, se encontró con un día soleado, vio al león inteligente leyendo un libro, mientras la nutria amable se refrescaba en el agua. La siguiente persona menciona e integra su personaje. El koala descansaba en la rama de un árbol. Entonces, el koala descansaba en la rama de un árbol. Y todos debiesen de repetir. La hormiga salió a dar un paseo, se encontró con un día soleado, vio al león inteligente leyendo un libro, mientras la nutria amable se refrescaba en el agua, el koala descansaba en la rama de un árbol. La siguiente persona diría tal vez un ratón blanco los miraba en la pradera. ¿Okay? Entonces todo el mundo repetiría, la hormiga salió a dar un paseo, se encontró con un día soleado, vio a un león inteligente leyendo un libro, mientras la nutria amable se refrescaba en el agua, el koala descansaba en la rama de un árbol, mientras el ratón blanco los miraba en la pradera. Un conejo sonriente los invitó a una celebración. ¿Okay? Entonces ahora vamos a comentar todo. Una hormiga salió a dar un paseo, se encontró con un día soleado, vio a un león inteligente leyendo un libro, mientras la nutria amable se refrescaba en el agua, el koala descansaba en la rama de un árbol, mientras el ratón blanco miraba en la pradera, un conejo sonriente los invitó a una celebración.
y el faisán rojo también se incluyó. ¿Vale? Entonces vamos a referir todo el cuento. Una hormiga salió a pasear y se encontró con un día soleado. Vio a un león inteligente leyendo un libro mientras una nutria amable se refrescaba en el agua. El koala descansaba en la rama de un árbol. Un ratón blanco los miraba en la pradera. Un conejo sonriente los invitó a una celebración y el faisán rojo también se incluyó. Como podemos ver, incorporamos a todos los personajes que teníamos aquí y la intención es posteriormente pedirle a los estudiantes, a los chicos, cuáles fueron los personajes. La hormiga, el león inteligente, la nutria amable, el koala, el ratón blanco, el conejo sonriente y el faisán rojo. Y bueno, y ellos dirán, bueno, ¿y ahora para qué me sirve? En ocasiones este recurso lo hemos utilizado en algunas áreas para que puedan memorizar las familias de elementos químicos. Cuando nosotros hacemos esta parte donde ubican el personaje con el símbolo del elemento químico, se les hace mucho más fácil porque el cuento, al estarlo repitiendo 2, 3, 4, 5, 7 veces, les queda más claro, ¿no? La hormiga, su símbolo es la H, que sería el hidrógeno. El león inteligente, su símbolo es la L mayúscula y minúscula de litio. El sodio sería la nutria amable, que su símbolo es la N mayúscula y la A minúscula. El potasio, su símbolo es la K mayúscula. El rubidio, su símbolo es la R mayúscula y la B minúscula. El cesio su símbolo es la C mayúscula y la S minúscula, mientras que el francio, pues su símbolo es la F mayúscula y la R minúscula. Este es un ejemplo de cómo podemos hacer un recreo cerebral. Estaremos trabajando varios durante las sesiones del curso. Nos encantaría que también nos comenten cuáles son las carreras que ustedes brindan para buscar algunos recreos cerebrales que tengan que ver con las áreas, las asignaturas, las carreras que ustedes están impartiendo como catedráticos. Muy bien, pues otro elemento que hay que contemplar en los entornos cerebro-compatibles precisamente son las altas expectativas, que tiene que ver con este efecto Pigmalión y que ayuda precisamente a nuestros estudiantes a reconocer su valor como personas en el mundo y que de alguna manera puedan alentarse a seguir avanzando, que en ocasiones no todo nos va a salir bien a la primera, pero si mantenemos el esfuerzo, si somos constantes, podemos lograr la meta la cual queremos. En ocasiones, en algunas actividades que hacía con los chicos de universidad, les pedían que buscaran en algunas páginas de empleo el puesto que querían y el salario que anhelaban. Y los chicos se ponían muy emprendedores, checaban, pues mira, este trabajo en esta empresa, este puesto con este sueldo. Y cuando hacíamos la reflexión, era el punto de partida para su formación, ¿no? Les decíamos, ok, aquí tenemos este puesto con este salario, ¿te gustaría? Sí. Ahora vamos a ver los requisitos. Y es cuando ellos analizaban y decían, ok, que necesito un posgrado, que necesito idioma, que necesito dominar este programa, que necesito esta experiencia. Entonces era cuando les decíamos, ahora hay que ir hacia esa alta expectativa, ¿no? Hay que diseñar un proyecto de vida, hay que ver cómo alimentar la parte del idioma, si tengo que tomar un curso adicional lo tengo que hacer, si tengo que aprender a ocupar ciertos programas, ciertas herramientas, hay que en ocasiones buscar las alternativas, pagar por otra formación adicional para que yo pueda llegar al empleo que anhelo, que deseo. Es importante que las altas expectativas también se vayan consolidando. No solo basta decirle, claro, tú puedes, échale ganas.
pues eso se diluye saliendo del aula. ¿Qué es lo que hay que mostrarle? Cuando avanza y que le decimos, oye, me da mucho gusto que ya observo que estás dominando el idioma, ya observo que estás trabajando mejor con este programa, ya me di cuenta que estás tomando tal vez algunas clases, te felicito, adicionales a las que yo te brindo aquí. Eso es ayudar a consolidar las altas expectativas. Por eso es importante tener muy claro qué quieren los chicos, hacia dónde quieren llegar y sobre eso ayudarles bajo un proyecto de vida como lo propone Sergio Tobón o Bernardo Toro, un proyecto de vida ético y sustentable que les sirva para poder alcanzar sus metas. Con esto, pues, vale la expresión, ¿sí? De lo que habíamos comentado, de repetir con novedad. En un momento voy a hacer un ejercicio con una aplicación, la cual van a ustedes a poder ubicar y solamente para ir haciendo el cierre comentarles algunas cosas. No te enojes si el alumno no aprende a la primera. Dale su tiempo, recuerden, 25 años de edad, las habilidades ejecutivas, se van madurando en la parte prefrontal. Entonces, hay que darles tiempo. Albert Einstein lo decía muy claro, todos somos unos genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad de escalar un árbol, vivirá su vida entera creyendo que es un estúpido. Un servidor les propone lo siguiente: no te enojes si un alumno no entiende. No es tonto ni es malo y en ocasiones tampoco es indiferente. Solo es una persona que aprende de manera diferente. ¿Sale? Entonces, habrá que tomar esta parte de repetir con novedad como una herramienta que me permita hacer empatía con todos mis estudiantes y algo muy importante, reconocer lo que no está a mi alcance es también válido porque yo no soy psicólogo, yo no soy terapeuta, pero sí soy una persona que tiene ciertos conocimientos y que busca muchos caminos para que los chicos alcancen a desarrollar conocimiento, habilidad, actitud, eso sí. Si no tengo la formación de psicólogo, pues no doy terapia de psicología, ¿sí? Simplemente aliento sobre el punto de partida a donde quieren llegar los chicos desde su formación y desde las habilidades blandas que podamos fomentar bajo una mirada neuropedagógica que nos permite interactuar mejor con nuestros estudiantes. Bueno, pues aquí algunos ejemplos de estos recreos cerebrales que son muy importantes, créanme, mantienen activa la atención porque la atención se diluye después de los 10, 15 minutos de que iniciamos una clase, la atención se va diluyendo y es importante ayudar a que nuestros chicos vuelvan a retomar la atención. Para eso son estas estrategias neuropedagógicas llamadas recreos cerebrales. Desarrollar el pensamiento divergente, ¿qué es? Es aprender a mirar las cosas desde una perspectiva distinta. Leer el color de la palabra, ¿no? Y aquí viene un ejercicio donde al principio coincide el color con la palabra, pero vamos a ver que va a ir cambiando, ¿no? La primera fila es rojo, verde, azul, y aquí yo podría decir amarillo, pero el color ¿cuál es? Es rojo, ¿sale? Anaranjado, café, gris, morado, verde, azul, negro, ¿vale? Entonces es un ejercicio para retomar la atención de los chicos y puedan volver a la actividad, a la acción que nosotros tenemos prevista. Otro ejercicio es, por ejemplo, el siguiente, ¿no? El papá de Zulia Bolet tiene 5 hijas. Chacha, Checha, Chicha y la quinta que es Chucha. ¿Cómo se llama la cuarta hija? Tal vez algunos pensaron en Chocha o tal vez algunos pensaron en Zulia Bolet. Lo dejamos para su reflexión. Y bueno, pues vamos a trabajar esto de repetir con novedad. Vamos a trabajar un recurso, por favor, la liga para que la puedan tomar. Todos puedan ingresar al ejercicio, puedan tomar una captura de pantalla
y lo puedan colocar al final. Voy a colocar el ejemplo, ¿sí? Aquí voy a abrir el recurso, ¿sí? Es en WordWall, no necesito registrarme, pero sí les sugiero que lo hagan porque estaremos trabajando con esta aplicación. El recurso ustedes lo van a ver así, de esta manera, pueden abrirlo en toda la pantalla completa y darle iniciar. ¿Qué comento? Es una actividad de elegir verdadero o falso. Van a ir pasando algunos enunciados, ustedes tienen que elegir si es verdadero o es falso, ¿sí? Aquí la actividad es muy sencilla. Si el texto va pasando muy rápido, con el cursor pueden dejar apretado el botón y se va alentando, ¿sí? De tal manera que ustedes puedan elegir si es verdadero o es falso. ¿Sale? Aquí sí, los textos vamos eligiendo, ¿sí? No es para evaluación, solamente es un ejercicio. Yo estoy eligiendo aquí verdadero o falso, aquí en esta, de manera intencional, la respuesta incorrecta. ¿Sí? Lo que nos interesa en este ejercicio es que ustedes se lleven un ejemplo de cómo podemos repetir con novedad. Esta aplicación, dicho de paso, probablemente algunos ya la conocen. Para quienes no la conozcan, nos dan muchos elementos, muchas plantillas. Aquí voy a darle en WordWall, ¿sí? Me voy a ir a WordWall, lo que quiero es que observen que es una aplicación gratuita, es una aplicación que nos permite interactuar con estas plantillas. Las plantillas, la mayoría son gratuitas. Nosotros podemos editar los contenidos, ¿sí? Ya vienen precargadas, vienen con algunas oraciones. Podemos agregar la información que nosotros queramos. Eso es muy fácil, solo tengo que ir a la actividad. Yo en este caso me voy a alguna de las actividades que ya tengo previstas. ¿Sí? Puedo abrir cualquiera de las que ya tengo y lo único que tengo que hacer es, si quiero modificar la plantilla, del lado derecho tengo plantillas que puedo utilizar. Si quiero editar el contenido, solo me voy abajo de la pantalla donde se observa el recurso, le doy a editar contenido y me va a permitir observar lo que ya está precargado, borrar la información y agregar lo que yo quiera. Solo tengan en consideración un detalle: si ustedes borran algo, el recurso no te permite regresar la información que ya tenías, ¿sí? Una vez que lo borras, ya no hay cómo regresarlo o recuperarlo, habría que volverlo a registrar. Se puede transcribir nuevamente, se pueden agregar imágenes, se pueden agregar audios. Es una aplicación que me parece muy interesante y vuelvo a comentar, no son desde nuestra óptica, no proponemos estas actividades para evaluar, las proponemos para identificar áreas de oportunidad con los chicos, ver cuáles son los contenidos que ya dominan y donde haya dudas, que ellos puedan hacer algún registro de qué elementos todavía les falta por consolidar y poder hacer la actividad de feedback, de recuperar la información con ellos. ¿Vale? Pues eso es parte de lo que teníamos pensado para el día de hoy. La actividad básicamente es que puedan hacer un archivo de PowerPoint con máximo 5 diapositivas. Van a hacer un pequeño resumen de esta primera sesión, qué aprendieron de esta sesión. Pueden agregar imágenes, texto breve, para que sea algo muy fácil de revisar. La siguiente sesión espero que tengamos la oportunidad de vernos de manera sincrónica y poder comentar más elementos. Pues bienvenidos a esta acción formativa del curso de neuropedagogía. Poco a poco, con más recursos, con más herramientas, creo que podemos estar consolidando nuestra personalidad como neuroeducadores. Créanme que hoy en día se convierte en un derecho, debiese ser ya un derecho, conocer cómo funciona nuestro cerebro, para que también en educación todo formador debe de tener estas habilidades, estos conocimientos, estos recursos y mejorarlos cada día más, porque permite que los individuos que están en un aula interactúen mejor, se sientan en mejores escenarios para experimentar,
para aprender, para equivocarse, para indagar, y que esto permite que la educación fluya con el mejor de sus posibilidades. Muchísimas gracias. Aquí dejamos un correo electrónico a donde podrán ir subiendo sus actividades, y en breve también estaremos dando la página donde podrán también subir sus actividades a través de la plataforma. Agradecemos a todos ustedes por su presencia en esta primera sesión. Reiteramos la apertura que ha tenido el director general de Educación Superior, doctor Juvenal Vargas Muñoz. Muchísimas gracias. Agradecemos al maestro Víctor Sánchez González, subsecretario de Educación Superior, y por supuesto a nuestro secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, maestro Miguel Ángel Hernández Espejel, por permitirnos interactuar con ustedes. Muchísimas gracias. Le mandamos un fuerte abrazo al doctor Néstor Iván Anaya Ortega, quien es el rector de Credomex, y que en colaboración con nuestro instituto estamos brindando estas acciones formativas. Muchísimas gracias. Seguimos en la comunicación y pues vamos a seguir adelante con las actividades. Muchísimas gracias.